Hola amigos, top 5 de los billetes con más ceros de la historia. Nosotros acá en Argentina tuvimos muchísima inflación muchas veces y por eso una vez imprimimos un billete de 1 millón de pesos. Este billete que es de la década de 1980. Y nos agrandamos por eso, pero no. Hay casos muchísimo peores en la historia. Tell me what you want, what you need. 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 I grew up in. Mira, el dinero que usamos todos, el peso, el dólar, el euro, la libra esterlina, se llaman dinero fiat. Y no es por el autito este. Fiat en latín quiere decir hágase dinero, claro. Y el respaldo que tiene es la confianza que obtenga de las autoridades que lo rigen y la causa de inflación más importante es la emisión monetaria, o sea, imprimir billetes sin respaldo. Bueno, te podría explicar esto así, pero es como si te estuviese hablando en coreano. 안녕하세요. 저는 인간의 어리석음에 대해 말하고 있습니다. Y por eso entonces voy a usar otra de mis pasiones, que es la programación, para explicarte todos estos miles de millones de ceros. Y por eso hice este programa, para que comprendamos cómo llegamos a estos papelitos llenos de ceros, que yo llamo monumentos de la desesperación humana. Sabemos que 100 billetes tienen un grosor de 1 centímetro, o sea 0,1 milímetro cada billete. Y cada fajo pesa 100 gramos, un poquito menos, o sea 1 gramo por cada billete aproximadamente. Así que teniendo en cuenta esos datos, ¿ves acá la planilla que tenemos? Vamos a ver el primer caso para comprender la enormidad del despropósito. Vamos a ver cuántos billetes de los más grandes de Argentina, los de 1 millón de pesos, necesitaremos y cuán alta sería la pila de billetes. El primer papel moneda es este de 100.000 millones de dracmas de Grecia. Durante la Segunda Guerra Mundial, la hiperinflación destruyó al país. El peor momento fue en el año 1944, cuando se imprimieron estos billetes. La pila de 100.000 billetes de 1 millón de pesos alcanza los 10 metros. Acá me ven al lado de la pila, que mido a duras penas 1,76, pero con zapatillas deportivas. Y no solo eso, toda esta hipotética pila pesaría unos 100 kilogramos. Pero no termina todo acá. Para hacerla más completa, acá te puse un botoncito que yo lo llamo botón de salvar al mundo con impresión de billetes. A ver cuánto nos tocaría a cada uno si dividiríamos todo este dinero. Mira, redondeando hoy, habría aproximadamente 7.959.207.000 y pico de personas en el mundo. Así que apretemos el botón, salvemos al mundo y ahí vemos que nos tocaría la suma de 13 dracmas para cada uno de los humanos que habita este mundo. Con eso no hacemos nada, así que vamos al cuarto puesto. República Federal de Yugoslavia. En 1993, el presidente Slobodan Milosevic financió la guerra mediante la impresión indiscriminada de dinero y es por eso que en el año 1994 se imprimió este billete de 500.000 millones de dinares. La pila de billetes de 1 millón de pesos sería de 50 metros, más alta que la estatua de Cristo Redentor, que solo mide 38 metros. Y yo estoy acá abajo como si fuese una hormiguita. El peso total sería de media tonelada. Bien, vamos a apretar el botón salvataje y ahí estamos. Nos tocaría a cada uno 63 dinares. Sigue siendo una caca. Por eso sigamos avanzando. Tercer puesto, acá en el año 1924, Alemania, la famosa República de Weimar, famosa por la hiperinflación ocasionada porque para pagar los costos de la guerra y las sanciones impuestas por los vencedores, la cosa se fue descontrolando mal. Por lo que el billete más grande que se emitió fue este de 100 billones de marcos. Si lo dividimos en nuestro billete de 1 millón,
nos quedaría una torre de billetes de 10 kilómetros de alto. Y por eso te puse el monte Everest, que es el más alto sobre la Tierra y que mide un poco más de 8.800 metros, mucho menos que nuestra pila. Y todo este despilfarro de papel pesaría unas 100 toneladas. Vamos a apretar el botón salvar al mundo con impresión de billetes, a ver cuánto nos quedaría cada uno de los habitantes de la Tierra. Ahí está. 12.564 marcos. Va queriendo, nada mal, pero todavía no me gusta. Ahora pasamos al segundo puesto, que en realidad está compartido con Alemania. Solo lo puse en el segundo puesto porque es el más moderno, del año 2009. Este billete, también de 100 billones de dólares chimbenguenchas, tiene todos los mismos parámetros, así que no hay que arreglar nada ni mostrar nada nuevo. En Zimbabue no hubo guerra ni nada, solo malas decisiones económicas que llevaron al país a la ruina en menos de una década. Y ahora sí, ligas mayores, prepárate para salvarte con este primer puesto. El escalofriante billete de 100 trillones de pengos de 1945 de Hungría, que luego de la guerra, por haber sido aliados del eje, los soviéticos les impusieron costos de guerra que llegaban al 50% del Producto Bruto Nacional, por lo que una emisión descontrolada ocasionó la impresión de este despropósito. Mira esto. La pila de billetes tendría la perturbadora longitud de 10 millones de kilómetros, o sea, 100 billones de billetes que tienen un grosor de una décima de milímetro. Toda esta imposible hilera de billetes pesaría 100 millones de toneladas. Recordá que cada billete pesa 1 gramo aproximadamente. Así que vamos a apretar el botón Salvemos al Mundo con impresión de billetes, porque ahora sí estoy seguro que nos va a tocar algo bueno. Ahí está, mirá. 12.564.065.742 pengos para cada humano sobre la faz de la Tierra. Wow, ahora sí que nos salvamos. Vas a notar que no puse nada para comparar acá con la pila de 10 millones de kilómetros. Estaba guardando esta foto de la Tierra y la Luna que sacó la sonda Juno a un poco más de 9 millones de kilómetros en su camino hacia Júpiter. 1 millón de kilómetros menos, pero no se alcanza para comparar de cuánto estaríamos hablando y de cuán lejos llega la estupidez humana. Porque la riqueza de los países está en los recursos, el trabajo de la gente, pero sobre todo... Bueno, si te gustó el video, déjame un like y no te olvides de suscribirte para recibir esos millones de pengos. Tell me what you want, what you need. Tell me, tell me, tell me. Tell me what you want, what you need. Tell me, tell me, tell me. Tell me what you want, what you need. Tell me, tell me.